Bendiciones con todos. Seguimos estudiando en el libro de Génesis las verdades de la palabra de Dios. Hoy en el tema 82, la muerte de toda carne sobre la tierra. Y leemos Génesis capítulo 7, versículos 21 y 22 que dice lo siguiente. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Ahora, en el tema anterior, vimos que el juicio del Señor empezó con Noé y los ocupantes del arca, y cómo fueron protegidos por la peor destrucción que hasta ahora ha experimentado la tierra. Ahora hablaremos del juicio del resto de la humanidad, del pecado del hombre y de la corrupción de la carne, cuyo castigo fue la destrucción de todos los seres vivientes que están en la tierra, y que solo excluyó a los peces y a criaturas marinas. También hablaremos de los cementerios de fósiles, del descubrimiento de ostras gigantes y de cientos de ballenas en lo alto de las montañas. Como recordará, en el tema anterior, las aguas del diluvio, Mabul en hebreo y cataclismo en griego, caían de las ventanas del cielo como tormentas, Geshen, y además brotaban con gran fuerza de la gran profundidad, desplazándose como maremotos arrastrando con todo a su paso. Para las personas y los animales terrestres no había escapatoria, porque el agua venía de todas las direcciones. La ira de Dios, representada por estas condiciones climáticas inimaginablemente destructivas, nos muestra el gran contraste con la misericordia del Señor, que conmemora aún más la supervivencia de Noé y de los tripulantes del arca. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas del ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Y Isaías capítulo 54, versículos 9 y 10 dice, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Ahora, en este pasaje del diluvio, el Espíritu Santo nos enfatiza el tema de la creación, el pecado y la pena de muerte. Nos deja claro que los pecados no quedarán sin castigo y utiliza la repetición para ampliar la veracidad y el alcance global de este juicio que involucra a toda carne que se mueve, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, todo lo que hay sobre la tierra firme. Declara enfáticamente que nadie escapó y que toda carne sobre la faz de la tierra fue destruida por las aguas del diluvio. Dando cumplimiento a Génesis capítulo 6, versículo 17, el Espíritu Santo nos da este ejemplo para que aprendamos, por un lado,
cuánto detesta el Señor al pecado, y por otro lado, cuánto ama a los que están en Cristo, representados por los tripulantes del arca, como dice Génesis capítulo 6, 17. Vamos a leer. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El diluvio causó los fósiles. Durante este periodo, debido a la destrucción que causaron las aguas del diluvio, se formaron, entre otras cosas, los fósiles que encontramos actualmente por todo el mundo. Los animales quedaron sepultados rápidamente bajo un lodo y agua ricos en minerales y libres de oxígeno, lo que fue ideal para que el material orgánico fuera reemplazado por materiales sedimentarios como el carbonato de calcio. De acuerdo a experimentos en laboratorios, los restos de los animales se pudieron fosilizar en cuestiones de semanas o meses. Las condiciones durante el diluvio fueron ideales para la formación de los fósiles, porque no fue solamente agua, sino que además el lodo y los sedimentos contribuyeron para la destrucción del mundo antidiluviano. Los seres que vivían en los niveles más bajos fueron sepultados más fácilmente. Por eso, el 95% de los fósiles son organismos marinos. Otro factor es que los cuerpos de los anfibios y los reptiles tienden a hundirse cuando mueren, y es más probable que sean sepultados y fosilizados en comparación con los cuerpos de los mamíferos y las aves, que tienden a flotar. Y si no fueron sepultados, otros animales se alimentaron de su carne, se pudrieron y sus cuerpos en descomposición se desintegraron. Por eso es más fácil que encontremos fósiles de dinosaurios que de humanos, o que se encuentren en diferentes capas sedimentarias. Salmos capítulo 104, versículo 8 dice: subieron las montañas, descendieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Y Salmos capítulo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. La evidencia de eventos de compresión se puede demostrar por yacimientos de fósiles como el del Cerro Blanco, Perú, en la cordillera de los Andes, donde se encontraron 346 ballenas fosilizadas, además de tiburones, tortugas, focas y pingüinos, en una franja alargada de 1.5 kilómetros de área a una altura de 1.15 kilómetros sobre el nivel del mar. En el año 2010, más de 80 ballenas fosilizadas fueron descubiertas en Caldera, Chile, en el desierto de Atacama, el desierto más seco en el mundo. Además, fósiles de tiburones, un ave con una envergadura de 5 metros y un delfín con colmillos, todos enterrados rápidamente en suficientes sedimentos para su fosilización. Mateo capítulo 24, versículo 28 dicen: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. En los Estados Unidos, en un cementerio de fósiles al sur de Tampa, Florida, se descubrieron los huesos de más de 70 diferentes especies de animales, incluidos camellos, caballos, mamús, osos, lobos, grandes felinos y un pájaro con una envergadura de 9 metros, mezclados con dientes de tiburón, caparazones de tortuga y peces de agua dulce y salada. Los huesos están todos destrozados y revueltos, como resultado de alguna catástrofe. La gran pregunta es: ¿por qué los huesos de animales de ecosistemas tan diferentes, llanuras, bosques, mares, se fosilizaron en un mismo lugar?
El cementerio de fósiles descubierto en la isla de Malta tiene tantos leones, tigres, mamús, pájaros, castores, hipopótamos y zorros, que los recursos naturales de la isla con su tamaño actual no podrían sostener con vida a esta gran cantidad de animales, ni siquiera durante una semana. Algo masivo transportó los restos de todos estos animales a esta isla llamada Malta. Versículo 22 dice: todo aquello en cuya nariz había aliento de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor juzga con sabiduría y en la ira se acuerda de su misericordia. Así que por más severo que consideremos la muerte de los animales terrestres, hay una razón por la que el Creador se decidió de esta manera. Como lo explicamos en nuestros estudios, había dinosaurios en el arca de Noé, parte 1, y los hijos de Dios, hombres o ángeles, parte 3. Pensamos que se debió a aquellos cuando dice que toda carne se había corrompido en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Se está refiriendo a que los hombres antediluvianos utilizaron tecnología de los ángeles caídos para modificar genéticamente a animales y plantas. Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12 dicen: la tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba llena de violencia. Y Dios miró la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 19 dicen: 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué les parece? Y Levítico capítulo 19, versículo 19 dicen: guardarán mis estatutos, no harán copular dos animales de especies diferentes, no sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas, tampoco te pondrás un vestido tejido de hilos de dos materiales distintos. Las instrucciones de Dios. Salmos capítulo 104, versículo 14 dicen: Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Y Ezequiel capítulo 11, versículo 21 dicen: pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominables, hará recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son. Todo va diseñado en la misma palabra. Ahora, el nuevo juicio con fuego que se aproxima rápidamente, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7, va a incluir tanto a la humanidad como a los animales terrestres y además a los animales marinos, porque la corrupción se ha extendido hacia toda carne. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dicen: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ahora, la frase que dice: todo lo que había sobre la tierra firme murió. En ninguna parte de este pasaje se menciona que los hombres o animales se ahogaron. El uso de mut, que significa morir prematuramente, como sentencia de la negligencia o por falta de llevar una conducta moral
ser condenado a muerte, parecer de una nación, y es traducido como murió, al final del versículo refuerza la idea de que estas muertes son un castigo divino en lugar de que perdieron la vida por una catástrofe natural en la que se ahogaron. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Proverbios capítulo 2, versículos 21-22 dicen: porque los rectos morarán sobre la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán destruidos de ella. El uso de que murió Mut durante el diluvio refleja la respuesta contundente del Señor hacia el pecado, porque la primera vez que aparece Mut es en el jardín del Edén, cuando Dios le advierte a Adán para que no coma del fruto prohibido, que es la única cosa en toda la tierra que ciertamente lo mataría. Génesis capítulo 2, versículo 17. En su advertencia, ciertamente morirás, el Señor utiliza la construcción repetitiva de las palabras mut, mut, un modismo hebreo para expresar el superlativo, para denotar lo seguro de su muerte si come del fruto prohibido. Leamos Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y Génesis capítulo 3, versículo 4 dice: y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirás. Cuando Adán desobedeció al Señor, cometió el pecado original que introdujo el pecado y la muerte en la creación. Y el diluvio fue la culminación de la corrupción resultante del pecado de la descendencia de Adán. En Génesis capítulo 5, versículo 5, se registra que Adán murió, así como su descendencia, y en todo este capítulo se utiliza la muerte Mut de los patriarcas como Sed, Enos, Cainán, Mahalalael, Jared, Matusalén y Lamed, con las palabras y murió. De hecho, el nombre de Matusalén significa su muerte traerá, como lo vimos en Génesis capítulo 5, introducción y el mensaje escondido. Por lo que en el diluvio, el aliento de este espíritu de vida, ese regalo de Dios presente en la creación, fue quitado a causa del pecado y todos murieron. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y Génesis capítulo 5, versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. En el siguiente tema concluiremos el estudio del capítulo 7. Terminaremos de ver el juicio del diluvio y veremos cómo en el siguiente versículo se intensifica el contraste entre toda la carne que murió y el remanente en el arca que sobrevivió, y cómo las aguas continuaron inundando toda la tierra. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Sobre todo el juicio de Dios, ¿sí? Dios siempre nos está dando una oportunidad. Siempre nos está dando que recapacitemos. Aquí toda la humanidad ha caído, ¿sí? Pero tanto nos ama, que desde que cayó ideó un plan para salvarnos. Y entre todo ese recorrido vamos leyendo en la palabra de Dios, hace un pacto, donde ese pacto termina entregando a su Hijo Jesucristo, derramando su sangre, sufriendo el oprobio para salvarnos. Y podemos ver cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, como en cada video, nosotros le ponemos la que se llama la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo
como Señor y Salvador. La oración que nos da, se nos abre la puerta para comenzar a vivir una vida obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y digo, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es el mejor paso que usted ha hecho, es la mejor decisión que usted ha tomado, ¿sí? Ahora, venga la palabra todos los días, ¿sí? Deje que esa palabra a través del Espíritu Santo le enseñe. Póngala en práctica, y una vez puesta en práctica, predíquela también a otros, ¿sí? Cántele alabanzas al Señor, porque Él se lo merece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y le aseguro que Él le va a responder en el tiempo de su voluntad. Y le invitamos a que venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan maravillosa que nos enseña. Estamos aprendiendo en Génesis, mi Dios, cómo se corrompió toda la humanidad. Pero al mismo tiempo, tú creaste un plan para salvarnos, mi Dios. Ahí está Noé en el arca con todos los animales, con toda su descendencia, mi Dios, para sacar adelante una nueva línea, una línea que honre y glorifique tu nombre, Señor. Vas cumpliendo ese pacto, mi Dios, porque quieres salvarnos, quieres llevarnos a la vida eterna, mi Dios. Oramos para que las personas que escuchan esta palabra entiendan esto, lo pongan en práctica, Señor. Que esta palabra les acerque a Él, ¿sí? Que esta palabra traiga cosecha, que esta palabra traiga bendición, que esta palabra traiga un cambio positivo, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer estas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.